Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que las ricas bendiciones de Dios puedan colmar los corazones. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Les habla su amigo y hermano Javier Segura. Hoy, miércoles 3 de mayo del año 2023, continuamos la lección número 6, titulada La hora de su juicio. Para memorizar, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de luz. Romanos 13, 11 y 12. Oramos a Dios. Querido Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de ponernos en contacto contigo mediante la oración y el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu, por la sangre de Cristo, nos revele tu carácter y santidad, tus planes redentores para nosotros en Cristo Jesús, para que creamos y creyendo en Cristo tengamos la salvación tan grande de nuestras vidas, purificando nuestras vidas mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, lavándonos de nuestras maldades mediante la conversión y la obediencia a tu santa ley. Gracias, Señor. Queremos conformar nuestra vida a tu voluntad. Quedamos bajo la influencia de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, miércoles 3 de mayo, el estudio de la lección 6 se titula El Mesías cortado. En Esdras capítulo 7, versículo 13 y 27, encontramos allí la descripción de lo que habíamos dicho anteriormente de forma breve, pero que vamos a enfocarnos un poco más en esta ocasión. Esdras capítulo 7, versículos 13 y 27, dice así: Yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. El 27, alabado sea el Señor Dios de nuestros padres, que movió el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. Estos dos versículos forman parte del capítulo 7, que si se lee, veremos todo el contexto del decreto del rey Artajerjes, promulgado según la cronología histórica en el año 457 a.C. Este decreto es el decreto que da inicio a los 2300 días de tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 versículo 14, y que los versículos 24 al 27 de Daniel 9 dicen que cuando salga la orden para restaurar a Jerusalén es que debemos comenzar a contar los 2300 días. Y cuando vamos a la historia nos encontramos con el año del año 457 a.C. como la fecha en la que se dio esa orden. Y es de allí que hacemos partir los 2300 días. Y como a Daniel capítulo 9 dice que habrá una semana en la que el Mesías príncipe sería quitada la vida, vemos que el bautismo de Jesús fue en el año 27 después de Cristo. Ese año comienza los últimos 7 años de los
de las 70 semanas o 490 años destinados para el pueblo de Israel. El año 27 en la que Jesús fue bautizado por Juan Bautista, como describe Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17, muy conocido por nosotros, que Jesús solicitó de mano de Juan ser bautizado, y Juan se sorprende diciendo que es él el que debería ser bautizado por Jesús, y Jesús con suave autoridad le dice: deja, hay que cumplir toda justicia. Y Juan consintió en bautizarlo, y es en el año 27 que comienza la última semana, que está dividido los 490 años. Primero 7 semanas, 62 semanas y una semana. Esta última semana son años, son semanas de años. En vez de ser 7 días, son 7 años. Y llegamos entonces a la pregunta. Lee Romanos 5, 6 al 9, junto con Daniel 9, 26. ¿Qué grandes verdades se revelan aquí? Vamos a leer Romanos 5, versículos 6 al 9. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas hay quien muera por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos sido bautizados, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Comparamos ese texto con Daniel 6, Daniel 9, versículo 26, mejor dicho. Dice así Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías, y no por sí mismo. Noten que dice aquí, no por sí mismo. Jesús murió por nuestros pecados, no por los propios, pues Jesús no cometió pecado. Jesús fue nuestro sustituto y garante. Sigue diciendo: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. La pregunta es: ¿qué grandes verdades se revelan aquí? Que Cristo es el Mesías que había de dar su vida y no por sí. O sea, Jesús no murió por sí mismo, murió por nosotros, como vimos en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Así vemos la centralidad del sacrificio de Cristo en las profecías de Daniel, de la purificación del santuario. Su muerte en la cruz es el acto central del amor infinito del Padre para con nosotros. Al dar a su Hijo por nosotros, Dios demostró un amor infinito. Jesús es el centro hermoso de la historia de la redención y del gran conflicto entre el bien y el mal que describen las Escrituras. De modo que cuando dice el texto de Daniel 9:26, después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías y no por sí mismo, se refiere a su crucifixión, a su muerte salvadora por nosotros. Pero Romanos 8:5 dice: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí en Daniel 9:8 dice que se le quitaría la vida al Mesías y no por sí. Y en Daniel 5:8 dice que Cristo murió por nosotros. Allí vemos la centralidad del sacrificio de Dios, de Dios hecho hombre, manifestando su amor redentor por nosotros. Y Daniel 7:27 sigue diciendo: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre del altar del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Así vemos cómo la mitad de la semana, es decir, Jesús murió en el año 31, fue bautizado en el año 27, y
Al final de la semana, en el año 34, los apóstoles se expandieron por todo el mundo. La mayoría de ellos salió de Jerusalén, de Judea, y se fue a predicar el evangelio. La obra de esparcimiento del evangelio a partir del año 34 se evidencia, y muchos judíos y no judíos que estaban esparcidos por el mundo romano mediterráneo llegó a conocer la religión de Cristo. Y así se cumplió esta profecía. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como Jesús murió, y no por sí, sino por nosotros, los sacrificios de animales que representaban, que simbolizaban su muerte, cesaron. A la vista de Dios ya no tienen ningún valor. Aunque los judíos por muchos años siguieron haciendo los sacrificios, ya no tenían ningún valor. El verdadero sacrificio, el antitipo de los sacrificios, había sido sacrificado. Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hizo obsoleto e inútiles los sacrificios de animales, pues el verdadero sacrificio se había realizado. Y de esa manera, en el año 31, a la muerte de Cristo, cesan los sacrificios. Y desde entonces, el Cordero de Dios fue hecho una realidad, no solamente para los que vivimos después de la muerte de Cristo, sino para aquellos que vivieron antes de la muerte de Cristo, pues todos con fe robusta contemplaban el futuro sacrificio de Cristo, como nosotros vemos ahora en el pasado, con fe igualmente robusta. El sacrificio que fue hecho en el pasado sigue estando vigente y no ha perdido su poder, su sangre, para salvar, restaurar y regenerar al ser humano a la semejanza de Dios. Esta profecía que revela a Cristo como nuestro Salvador es central en el estudio, pues a ello es que Jesús se refería en Marcos 1:15 cuando dice: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creen en el Evangelio. El tiempo que se había cumplido es la profecía de Daniel 8 y de Daniel 9, específicamente en estos versículos 26 y 27, cuando la semana había comenzado con su bautismo, la última semana de los 490 años, la última semana de años se estaba cumpliendo. A eso es que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, en Marcos 1:15. Y demuestra esto cómo la centralidad de las profecías de Daniel y Apocalipsis son importantes para el pueblo de Dios en este último tramo de la historia del mundo. Preguntas para aplicar a nuestra vida. Lee Marcos 15:38. Vamos a leerlo para poder hacer ese ejercicio de aplicar a nuestras vidas estas enseñanzas aparentemente teóricas. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Marcos. Ahora Mateo. Vamos a leer Mateo 3, versículos 15 y 16. Pero Jesús respondió: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento del cielo se abrió y Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, que venía a él. La pregunta es, o el planteamiento es, teniendo en mente lo que acabas de leer, ¿cómo nos ayuda estos versículos a entender la profecía de Daniel 9, 24 al 27? Primero, Mateo 3, 15 al 16 nos señala al Mesías príncipe que dice Daniel 9, 24 al 27. Mesías significa ungido. En ocasión de la muerte del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él, como hemos visto en lo que acabamos de leer de Mateo 3, versículos 15 y 16. Y vemos
cómo el ministerio de Jesús comienza precisamente tras su bautismo y después de los 40 días de ayuno que realizó en el desierto. Entonces comienzan a contar los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años. Y el versículo que acabamos de leer de Marcos 15:38, cuando dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo, es una indicación visible de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo consumado es, cuando el plan de la redención, a que había sido añorado y atesorado en el corazón desde Adán hasta ese momento, el plan de la redención se había consumado y la obra bendita de la redención se había realizado. Y la salvación, que había sido una promesa desde Adán, se había perfectamente cumplido en Cristo. De modo que los sacrificios se terminaron y ya no tenía valor ni sentido sacrificar los animales. De esa manera podemos responder, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel? Vemos el cumplimiento en la vida de Jesús, cómo su bautismo y su muerte en la cruz son los dos extremos que cumplen la primera mitad de esta séptima semana, de esta semana de 7 años, que es la última semana que abarcan los 490 años. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria, gloria a tu amor, gloria a tu poder y bondad, gloria a tu misericordia y compasión. Señor nuestro, por los méritos de Cristo, queremos, oh Dios, pedirte que en el nombre de tu Hijo Jesús nos sea concedido tu Santo Espíritu. Danos, oh Dios, tu gracia y tu bondad y tu misericordia. Concédenos, oh Padre, que podamos entender esta profecía y sobre todo abrazar a Cristo por la fe viva en tu amor y bondad. Gracias, Señor. Quedamos en tus dulces manos. Bendito seas tú, Señor, por los méritos de Jesús, para poder servirte y honrarte, vencer el pecado, purificar nuestras vidas y lavarnos por entero para ser trasladados cuando tú vengas en gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Nuestros amigos y amigas, la lección 6 para este miércoles 3 de mayo, nos ha traído el estudio El Mesías cortado. La lección 6 se titula La hora de su juicio. Para memorizar, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Les ha hablado su amigo y hermano Javier Segura. Hoy, miércoles 3 de mayo del año 2023, y así llega a su fin por hoy el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. No sin antes desearles las ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.